Fin de semana asumió el nuevo Parlamento, que va a estar en funciones hasta 2030, y en ese marco Luis Alberto Heber renovó su banca en el Senado, comenzando así su novena legislatura ininterrumpida, que coincide con el regreso a la democracia, decano absoluto, podemos decir, en este Parlamento. Luis Alberto Heber, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, un placer, días. Nicolás, Paula y Bienvenido. Ana. Realmente muchas gracias por estar nuevamente aquí como invitado. A mí me da mucho placer venir aquí. Me gusta el formato y no creo que sean una horda. Perfecto. Eso no lo va a eximir del rigor No, de las por supuesto entrevistas, de que todas no. formas, ¿no? ¿Cómo vivió la sesión del sábado? Que entiendo que para usted tiene un gusto muy particular por esto que decía, ¿no? Les tocó estar en todas desde que se No, volvió ese a la vienen democracia. recuerdos, sobre todo de amigos. Yo era muy amigo de Martín Sturla, Ujú. que fue quien me enseñó los primeros pasos. Compartíamos el despacho en aquella época, porque no estaba el edificio de las comisiones, donde están los despachos ahora, que eso fue en la segunda legislatura que hizo Gonzalo Aguirre. Y compartíamos el despacho, y éramos legisladores muy distintos. Yo era muy joven, tenía 27 años, y de un departamento de Rivera, donde la gente de Rivera que venía con 500 kilómetros, no había comunicaciones fluidas en aquel momento. Entonces acampaban en mi despacho. Y Martín era no solamente un hombre de una lista muy importante como la lista 31 con Jaime Trobo, mi querido amigo, sino que además estudiaba mucho los proyectos de ley. Entonces, claro, el campamento de Rivera, de gente que venía de Rivera, lo molestaba mucho y teníamos muchas anécdotas de esa época en común. Y después cada uno ocupó después su propio despacho y le dio su tono. Pero fueron lindos momentos de apertura, momentos muy convulsionados de la época, las leyes de amnistía, la ley de caducidad, la ley de restitución de funcionarios públicos. Todo eso que vino es muy interesante y eran como flashes, ¿no?, que me venían a la hora de jurar nuevamente la novena. Y cuando mira la integración, las características de las distintas bancadas, más allá de lo obvio, y es el cambio de los balances en los pesos políticos de cada partido, pero ¿cómo ve eso? Los legisladores de antes en relación a los legisladores de ahora, a usted que le tocó ser colega de todos. Bueno, yo era más chico también, ¿no? O sea, tenía 27 años. Hablar en aquel parlamento donde estaba Bouza, Sturla, Yamandu Fau ahí representando el Frente Amplio, Carlos Casina, eran pesos pesados en la Cámara de Diputados. No sé si eran mejor o peor que los actuales, eso me parece muy difícil de establecerlo. Yo era menor y realmente me costaba mucho hablar en esa Cámara. Por eso Wilson nos obligó a nosotros a hablar en el primer mes. Nos dijo a todos los jóvenes, y los muchachos jóvenes, dijo en una reunión de bancada, el primer mes hablan en la Cámara, ¿eh? No sé qué van a plantear, pero hablen. Para perderle el miedo a sentir tu voz en el recinto. Y nos hizo bien, porque después de ahí no paré de hablar en el Parlamento. No, en tu trayectoria como, por lo menos en la que a mí me tocó ver, Sí, vos cubriendo Parlamento, siempre has sido un legislador muy vehemente en la Cámara, ¿no? Con una característica como de hablar Sí. fuerte. Sí, suave con las personas, duro con las ideas, ¿no? Como dice Luis Lacalle Pou, nuestro gran presidente. ¿Cuál es la discusión parlamentaria que recuerda como la más memorable de estos años de carrera? Bueno, yo creo que la ley de caducidad terminamos con un alto grado de violencia en la Cámara, terminamos suspendiendo. Esa fue muy traumática para todos. Sobre todo porque en los últimos momentos estábamos en la difícil tarea de comprender el momento que se estaba viviendo frente a un comandante, a un ministro del Interior, ministro de Defensa, perdón, en aquel momento, que decía que no iba a tramitar las citaciones judiciales. O sea que había un clima cuasi de debilidad institucional
casi como que éramos tutelados por las Fuerzas Armadas, o sea, eso era lo que se sentía, ¿no? Y bueno, y aparecieron las soluciones al punto tal de que se afirmaron las instituciones y hoy tenemos unas Fuerzas Armadas plenamente ajustadas a la Constitución de la República, que no deja de ser un triunfo. Uno imagina cómo puede salir Venezuela, por ejemplo, ¿no? De una situación como la que está viviendo. Bueno, quizás no la misma situación, pero un proceso de transición similar que pueda afirmar las instituciones en países en donde existe dictadura, ¿no? Ustedes decían recién opiniones diversas y yo estaba sentado escuchándolos y decía, bueno, pero la calle Pou no cursó invitaciones a Ortega, a Maduro y a Díaz-Canel. Y a Díaz-Canel, de Cuba. Y dice, ¿qué hubiera pasado en aquella época? Porque años antes de que hubiéramos votado el plebiscito, asumía en España a Felipe González. ¿Qué hubiera pasado en el mundo si Felipe González hubiera invitado a Pinochet, al Goyo Álvarez o a Stroessner? No lo hizo, ¿no? No lo hizo porque eran dictadores. Y creo que para mí se aplica la misma regla, ¿no? ¿En qué diferencia a Maduro, a Pinochet o a Río Díaz-Canel, el presidente de Cuba o a Ortega en Nicaragua? Pero si el criterio... Muertos, violación de derechos humanos, no rige la Constitución, hay terrorismo de Estado. Ahora, eso es legítimo, pero si el criterio definido a priori es no invitar a aquellos partidos, a aquellos países donde exista una falta hacia la democracia, ¿por qué se invita a China? Sí, porque en América nosotros tenemos cláusulas que nos unen en los organismos internacionales, que hay cláusulas democráticas. En Naciones Unidas no. En América, en la OEA, en el Mercosur, hemos puesto que el relacionamiento, uno de los temas importantes es que rige en esos países una democracia plena. China viene siendo así desde que existe el mundo. Pero el criterio de democracia se desvanece. Nunca fue una democracia. Pero antes Heber, estaban... ¿el criterio de democracia para usted se desvanece a medida que los kilómetros pasan? No. No. Sobre todas las obligaciones que en materia internacional hemos adquirido como país. En América lo hemos tenido, los tenemos en la OEA, lo tenemos en el Mercosur. Por eso obliga, naturalmente, a tener un criterio diferente a lo que es en América, a lo que es en el resto del mundo. O sea, la diferencia sería el marco de relacionamiento que propone la OEA. La OEA, lo que es el Mercosur también, que tiene cláusulas democráticas muy duras, el Mercosur. Pero creo que nosotros tenemos que ubicarnos en nuestro continente, que es el que, en forma occidental y cristiana, creemos que la libertad es parte integrante de la esencia de nuestros países. Y es acá donde tenemos que hacer fuerza como para que no existan dictaduras. No creo que podamos influir en el resto del mundo, pero sí en América, ¿no? Porque acá estuvo la Operación Cóndor, acá hubieron operativos conjuntos de países que atacaron nuestra democracia, ¿no? Que persiguieron mucha gente. Bueno, entonces creo que en América del Sur y América del Central, en nuestra América debemos de tener especial hincapié en un compromiso mayor por las democracias que en otras partes del mundo ya lejanas, ¿no? Bien. Me queda lo que decía la senadora Lilian Quechichian, ¿no? En el caso de quien fue, vamos a decirle presidenta, pero autoproclamada de Bolivia, Yanine Áñez, que después fue arrestada incluso. Ella sí fue invitada a la asunción del presidente de la calle Pou. En ese momento no se valoró la posibilidad de que esta situación también era grave. No, me parece que era la misma situación, al punto tal de que después hubo elecciones en Bolivia y salió electo el presidente Arce. Así que no es igual. Lo igual es Felipe González, Pinochet, Goyo Álvarez, ¿no? Ahí. Los que hoy se quejan, ¿estarían de acuerdo que Felipe González en el año 77 hubiera invitado a estos dictadores? No. Nosotros tampoco. Igual no he visto mucha queja, ¿no? De todas formas. O sea, hay como más sorpresa, pero
No sé, Quedaron no sé- como que le hicimos un favor, ¿no? esa es mi Puede ser. opinión, de alguna forma, sí. Bueno, si le hicimos un favor al país de no invitar a dictadores, es un buen favor, ¿no? Creo que ayudamos a que no tengan ese brete. ¿Quién va a ser el coordinador de bancada del Partido Nacional en este periodo? Graciela Bianchi y Carlos Daniel Camís ya fueron nombrados por la bancada. No sé por qué el criterio ahora es de 2 legisladores por bancada, no somos tantos. Antes siempre era 1. Pero bueno, ahora parecería que... ¿No sabe el criterio? No sé el criterio. Digo, yo no formo parte de las conversaciones, usted tiene mejor información que yo, pero si tengo que aventurar una hipótesis es porque hay una disputa por el liderazgo sectorial, la disputa del liderazgo partidario a partir del enfrentamiento que ha sido público sobre Aire Fresco y Alianza País. No, Nicolás, no me entendiste. El criterio lo establece Carolina Cose. Ah, perfecto. No el Partido Nacional. Es Carolina Cose que pide 2 coordinadores. No el Partido Nacional. Eso puede haber facilitado o no en el Partido Nacional. Sí, eso es otro tema. Diría que ahí lo ayudaron al Partido Nacional. A mí me Están gustan las gentiles. cosas que nos obliguen a unirnos y a nombrar a uno, no a varios. Porque eso si no mantiene divisiones un poco artificiales incluso, ¿no? No me parece bueno. Me gustaría que tuviera un coordinador del Partido Nacional, como siempre existió. Un coordinador del Partido Colorado, uno del Frente Amplio. Es más fácil incluso hablar, ¿no? En la coordinación, que es una mesa redonda donde se habla con la vicepresidenta y se coordina todo el trabajo parlamentario. O sea, es muy importante la coordinación política. Es el diálogo político esencial que tiene el Parlamento, ¿no? Quien no tiene coordinación no hace funcionar el Parlamento, ¿no? Este Senado es un Senado que tiene líderes políticos fuertes en general, pero es un Senado en el que el Frente Amplio tiene mayoría, es algo de lo que hemos hablado varias veces. Y entonces ahí te pregunto cómo te imaginas que va a ser justamente toda esta negociación, ¿no? que va a tener que existir para poder sacar adelante con las diferencias que hay en el Senado y en diputados, donde no hay ninguna mayoría. ¿Cómo te imaginas que va a funcionar? Bueno, no va a ser fácil, pero siempre vamos a tener presente la otra Cámara, ¿no? Que es donde se tiene que negociar. Hoy adquiere una importancia mayor la Cámara de Representantes porque es donde no se tienen mayorías parlamentarias. Entonces, necesariamente, lo que negociemos en el Senado tendrá que estar mirando cómo se comporta la Cámara de Diputados y en directo contacto. Yo creo que esta negociación va a ser mucho más bicameral, ¿no? Que en las negociaciones anteriores, donde el Senado tenía un cierto liderazgo, producto de que ahí eran menos, se discute mejor las cosas, es mejor discutir entre 30 que entre 100, ¿no? Pero ahora creo que adquiere mucho más importancia la Cámara de Diputados y lo que vaya a suceder ahí, porque eso va a condicionar los votos que demos en el Senado. Entonces, permanentemente vamos a tener que tener una reunión muy fluida con los diputados, muy cerca de los diputados, porque ahí radica la diferencia de la falta de mayorías donde se tienen que construir, ¿no? Recién Nico recordaba esto que publicó la diaria de que el hoy gobierno, mañana oposición, va a de alguna forma tratar de mimar a Gustavo Salle para, de alguna manera convencerlo de apoyarlo con los proyectos. Y pensando lo que fue el discurso de Gustavo Salle, que fue duro, lo esperable para lo que ha sido su discurso público, sin ir más lejos, recordamos que cuando dijo que iba a entrar en la cueva de los... se me fue la palabra. ¿De los ladrones? De los ladrones no, dijo la cueva de los vendepatria. No vendepatria. Exacto, los vendepatria. ¿Cuál es ¿hay un real interés de conversar con él y tratar de que los apoye una persona que los insulta públicamente? Yo no. A mí los insultos me llegan, sobre todo cuando se hace a las personas, no a las ideas. Los insultos, no puede haber insulto a ideas, ¿no? Puede haber discusión de ideas. Pero insultos a las personas, tú sos un vendepatria, tú sos un tal o cual, o servicio del interés imperial, o lo que fuere. No son temas que a mí no estoy acostumbrado. No es el tono con que nos hemos dicho cosas duras en el Parlamento, siempre en base a posiciones políticas, ideológicas, acusando de fracasos o éxitos en los proyectos que cada uno defiende.
Pero de ahí a decir que la persona que mañana esté defendiendo determinada idea, aunque sea la más opositora a la mía, decir que es un vendepatria, que es un antipatriota y que por lo tanto está al servicio de otros intereses que no sean los propios del país, es muy duro. Entonces yo no soy no lo hago ni permito que me lo hagan. Ahí tendrá que ver y tendrán que hacer los esfuerzos los diputados, porque van a tener que convivir. Y bueno, yo quizás el hecho de que empiece a conocer más por dentro el sistema político, empieza a limárseles esas asperezas y esas barbaridades que ha dicho Salle, que no hacen más que generar atención y no agregan nada a la discusión política en serio, ¿no?, que tenemos en el país, ¿no? Entiendo que el mano en esto es el gobierno electo, pero según su visión, Identidad Soberana debería tener también representación en los organismos de Contralor cuando se negocien los cargos con la oposición. Sí. Es parte del elenco, en la debida proporción, consciente decreciente de como hemos y como salimos electos cada uno de los diputados y senadores en el país, tendrá su representación y supongo que el Frente Amplio, que hoy está en el gobierno, por poco tiempo, por 5 años, pero seguramente determinará qué grado de participación. ¿Tan seguro está de la próxima elección? Sí, yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo. Una de las cosas que hay muchos factores y todavía nosotros tenemos una discusión por delante dentro del partido que la hemos anunciado después de mayo. O sea que tenemos... Pero uno de los temas que están arriba de la mesa es cómo no logramos las mayorías parlamentarias, que para mí son determinantes a la hora de votar en el balotaje. Yo creo que mucha gente que dice, bueno, ¿quién tiene mayoría parlamentaria? El Frente en el Senado, pero en la Cámara no. Ningún balotaje que se ha votado desde que está instalado este nuevo sistema ha ido contra las mayorías parlamentarias. Quien tiene mayorías parlamentarias en octubre gana el balotaje. Chao, es así. Y me parece que nosotros teníamos electoralmente mayorías parlamentarias y que no las tuvimos porque no acumulamos los votos. Eso lo que está diciendo es, hay que replicar el lema Coalición Republicana de lo nacional. ¿Estás convencido de eso? Sí. Es una discusión igual que no todos Es están una de acuerdo, discusión, ¿no? que hay que tomarlo con mucha serenidad, sin perder identidad a los partidos, sin desdibujarse los partidos, porque somos partidos de 180, más de 180 años, 183 años. O sea que tenemos otro peso político, histórico, que el que tenían los partidos que conformaban el Frente Amplio, naturalmente. Además de enfrentamientos entre los partidos. Así que no es fácil, pero porque no sea fácil, para mí tiene que ser necesario. Necesario que acumular sobre todo en principios de libertad que hoy nos unen a esos partidos. Tanto a Cabildo, el Partido Independiente, el Partido Colorado, nos unen conceptos de libertad que para mí son esenciales. Incluso yo voy a ver los 47 proyectos que presentó Pedro Bordaberry, yo tengo 20. No llego a 20. Pero no es un tema de cantidad. Proyecto de ley para presentar ahora. Ahora, ¿dónde? Digo, no podemos perder más plata a rolete en el correo, 30 millones de dólares por año. No es momento de buscar una asociación, sacarlo del derecho público, pasarlo al derecho privado, no privatizar, sino que actúe en el derecho privado con mucho más fluidez para no perder, porque lo subsidiamos en 30, o sea, funciona el correo y además le tenemos que dar en el presupuesto 30 millones de dólares. AFE, no es necesario replantear el ente. Tenemos 3 organizaciones, la Corporación Nacional para el Desarrollo, CELF, y la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Por qué tenemos que tener a AFE? No es momento. Seguramente alguno dirá, bueno, lo que pasa es que son 3 posiciones de cargos políticos porque es un ente autónomo. Bueno, justamente como son 3 posiciones de cargo político, vamos a dar el ejemplo y llevarla a una dirección. Pero la pregunta que me imagino que se están haciendo del otro lado no es necesariamente ¿por qué no lo hicieron? esa. Claro, es por qué no se hizo Porque antes, no cuando podemos justamente hacer tenía todo la en mayoría. 5 años o en menos.
donde tuvimos 2 años de pandemia y 3 años de trabajo, donde el último año es electoral. Obvio que yo fui planteando en el Parlamento, pero hay prioridades. Yo creo que la reforma de la seguridad social que quedó vino para llegar, sí, es una gran cosa para el Uruguay. Ahora sí, y termino, Ana. Y la reforma educativa también. Estamos muy expectantes de ver cómo arranca el gobierno en materia de la reforma educativa, porque no es buena cosa cada 5 años estar cambiando un programa educativo que tiene incidencia a largo plazo. Orsi dijo que no iban a hacer mucho cambio por ahí, ¿no? Me parece un buen mensaje del presidente Orsi en ese sentido. Porque si vamos a hacer eso, le estamos haciendo un gran daño a la educación de nuestro país. Porque ¿cuál es el plan? ¿No tenemos un plan que perdure en el tiempo? Bueno, yo creo que esas 2 reformas muy grandes que no se animaba el Frente Amplio en 15 años, no pudo meterle el diente, lo confesó Mujica, ¿no? Que le dijo de todo al gremio de educación. Si yo digo las cosas que dijo Mujica al sindicato de la educación, estoy colgado en la plaza pública, en la plaza de Independencia. Pero como la dijo el Pepe, va. Bien, faltan muy pocos días para que termine esta administración, sí. Y si recorremos lo que fue su trayectoria política en este periodo, fue algo entreverado, por usar una palabra simple. Usted empezó como ministro de Transporte, muere Larrañaga, pasa al Ministerio del Interior, un ministerio mucho más complejo y significativo que el de Transporte. Termina renunciando por todo el capítulo Marcet, que caló muy profundo y todavía siguen habiendo algunas interrogantes en ese sentido. Expediente de La Torre, ¿no? Sí. Y si nos guiamos por algunas encuestas que evalúan a los distintos ministerios que tuvo la administración, justamente su ejercicio como ministro es uno de los peores evaluados, no sé si incluso el peor. ¿Cómo es esta vivencia personal suya en esta administración? Y bueno, me pusieron en la tribuna, en el lugar de batalla, en la trinchera, mejor dicho, peor, ¿no? O sea, me sacaron una trinchera donde era Disneylandia, donde armaba proyectos y inauguraba puentes y cortaba cintas, y de un día para el otro. Y eso me genera para mí un orgullo, un honor especial que el presidente haya entendido que yo sea el hombre indicado para sustituir una gran pérdida como fue Jorge Larrañaga, que era quien estaba preparado para ejercer ese cargo y se venía dedicándose al tema de la seguridad hace muchos años. Pero sin perjuicio de eso, tuvimos una instancia donde en el Ministerio del Interior, tanto la de Jorge, la mía y ahora la de Nicolás, tuvimos números que son satisfactorios. Mucha gente no lo ve. Bueno, ayer mismo con lo que pasó, el tiroteo en el buceo, Rambla y Luis Alberto Herrera, entre narcos, bueno, muestra un poco el grado de violencia que se está viviendo, sobre todo de enfrentamientos de bandas dentro de la zona metropolitana, donde en mi ministerio se pudo identificar 49 de ellas. Antes no había ninguna identificación, donde pudimos establecer cámaras para poder combatirlas, donde hicimos el récord de allanamientos a esas bocas y donde pudimos incautar la mayor cantidad de droga en la historia del Uruguay y además de armas y de dinero. Entonces yo creo que en ese sentido hemos dado una lucha frontal contra el crimen organizado. Uno de los proyectos que yo presento es que sea más fácil los allanamientos. No nocturnos, que ya laudó, yo no insisto. Si la gente dijo que no, bueno, dijo que no. Era una herramienta muy eficaz la que pedíamos para poder combatir. Pero bueno, ahora en los allanamientos normales, diurnos, lo que se hace siempre, para allanar una boca de pasta base, tenés que tener 5 testigos que confiesen que compraron. Y la gente que compra, generalmente, tenés que tener una filmación, tenés que llevarle al juez una serie de pruebas que dificulta la acción policial. Yo presento un proyecto que determina la posibilidad de hacer allanamientos con una facilitación para el accionar policial a la hora de tener que allanar una boca. ¿Pero qué quiere decir eso en términos prácticos? Menos pruebas para poder allanar una boca de pasta base. Basta que el vecindario, que es lo que nos dicen,
con varios testigos digan que ahí está funcionando una boca de pasta base, no tener una persona que compró, porque la gente que compra no dice. Pero eso está establecido, sí, por ley, Bueno, que para pedir no el está allanamiento... por ley, está por práctica. Yo por ley puedo obligar que se pueda actuar en función de elementos de prueba que se puedan conseguir por parte de la policía de que ahí está funcionando una boca. Porque mucha gente me lo decía a mí cuando era ministro. Dice, pero Heber, ahí funciona. Y la policía sí, la policía sabe que está funcionando una boca de pasta base, pero no tenemos el permiso del juez, la solicitud del fiscal y el permiso del juez como para ayer. Pero con el proyecto que usted propone, la potestad seguiría estando... Sí, sigue estando en el mismo del lugar, juez. pero con elementos de prueba como para que hacer más fácil la posibilidad de que el accionar policial. La deportación de delincuentes que vienen de extranjero acá, nosotros no tenemos esa figura. Alguien que es condenado por la justicia y que es venezolano, que es hondureño, que es dominicano, y forma parte de una red de crimen organizado, y es condenado por la justicia. ¿Por qué lo tenemos que tener preso acá nosotros? Ahora, de todos Para modos, afuera, para afuera. Nico, para afuera. Le repito la pregunta, ¿no? O sea, 20 proyectos de ley que redactó ¿cuándo? No, eso ya lo tenía redactado, pero no se trató en la legislatura pasada. Ahí está. El allanamiento, No dio el tiempo de la legislatura para... yo lo presenté. Además, había otro proyecto mucho más importante que es sobre todo el tema de migraciones que estaba siendo estudiado en la Dirección de Migraciones. Pero este ya lo había presentado en la legislatura, en esta que se termina. Y no se trató. Voy a insistir. Por ejemplo, hay un proyecto del Poder Ejecutivo que a mí me parece muy importante, que es el tema de la violencia de género, que es la Ese falsa... fue uno de los números que este gobierno no pudo bajar. No lo presentó, pero no muere, sino. Pero que es legislar sobre la posibilidad de que cuando las mujeres basadas en género, cuando tienen hechos de violencia, para evitar y castigar las denuncias falsas, que es lo que ha generalizado. No es un proyecto en función de la violencia de género. En todo caso, es para cambiar cómo está... Para que no se redactada desvirtúe. la ley. Una cosa es proteger a la mujer y otra cosa es que la mujer utilice esta ley como para generar denuncias falsas. Entonces me parece que es más justo para la ¿Cuál gente. es el cambio concreto? Bueno, está el proyecto de ley y es justamente castigar cuando hay denuncias falsas. Eso ya Pero si hay estuvo una en discusión en esta legislatura. Estaba en discusión, pero va a morir, por eso lo represento. Quería volver un De segundo. todas formas, perdón, Sí. si hay una denuncia falsa y se prueba, hoy ya está castigado que haya una denuncia falsa, ¿no? Sí, yo creo que el proyecto lo que hace es justamente respaldar más a la gente que es acusada en forma injusta por parte de una violencia que no existió. Y no es respaldar un poco menos a la mujer que No, hace la denuncia no. ante la eventualidad de que No, se Nicolás, pueda caer porque sobre sigue ella. teniendo todos los elementos que establece la ley y no tiene que ir justamente a la denuncia falsa que desvirtúa las virtudes de la ley, ¿no? Pero entonces el cambio, ¿cuál sería? Bueno, después te voy a presentar el proyecto, te lo voy a decir, vamos a defender, vamos a darle a quien es víctima de una acusación falsa más elementos en su defensa como para que la mujer tiene que probar de que la persona tuvo hechos de violencia para poder establecer justamente el mismo hecho. Pero es interesante la discusión porque está bien que el escenario ideal es poder probar que se estuvo frente a hechos de violencia. La situación pudo haber ocurrido y no tener elementos probatorios para Eso está- determinar que eso está ocurrió. dentro de- Y eso no quiere decir que la denuncia sea falsa. De repente la denuncia es correcta, pero no se tienen las pruebas suficientes para que eso se Bueno, pueda cuando viene el realizar. proceso y se determina que la denuncia es falsa, se castiga con mayor severidad de lo que de alguna manera, como Pero para a que lo que no voy es se que, use. pero lo que voy es que para probar que la denuncia sea falsa necesita otros elementos de prueba que no son los mismos que probar que la denuncia es verdadera. Sí, esa es la parte de la discusión que vamos a tener en el Parlamento. Ahora, una vez presentado, es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, que no lo redacté yo, que lo redactó Mariana Cabrera, la doctora Mariana Cabrera, que lo presentó, y está en el Parlamento, y yo quiero que esos proyectos no queden. Dijo que sentía orgullo por la confianza que le dio la calle cuando le pide y lo convoca para que ingrese en el Ministerio del Interior. ¿Mantiene sintiendo
ese mismo orgullo cuando se va del ministerio? Sí, claro. Si yo caminé por un campo minado y no me explotó ninguna bomba. Todas las bombas se explotaron al costado. No me ¿Pero se rozó va de la una- manera que le hubiese gustado irse? No, porque yo me voy porque en definitiva no tenía el apoyo de Cabildo en una instancia de interpelación, que era por otro tema. Porque Cabildo estaba bastante enojado, sobre todo cómo se fue la ministra Irene Moreira con el gobierno. Y eso era parte integrante de algo que iba a suceder inevitablemente. Entonces, me parece que lo correcto era que yo diera un paso al costado en función de un tema en donde yo no participé, no estuve en la reunión de la torre, no estuve en los expedientes, ni estuve en los chats. Ana, caminé en campo minado y no me rozó nada. El no haber Salí tan podido... limpio como entré. Y eso lo dije 2 veces, en 2 instancias ya en el Senado. Cuando vino la situación de que los fiscales habían archivado el caso porque decían que había cometido dolo en la negociación con Terminal Cuenca de Plata, donde salí limpito. Ahora sigue un problema de si hay irregularidades o no. Eso es en la administración y no tanto en lo que a mí me tocó hacer, pero tapebocas ahí. Y después tapebocas con respecto al tema de Marcet. Sí. A pesar de que el fiscal dice que había mentido en el Parlamento. Bueno, fue parte de una sesión parlamentaria en la cual el gobierno no dijo la verdad, ¿no? El gobierno dijo la verdad. No lo discutamos de nuevo. Si está la bien. oposición no preguntó, es un problema de la oposición. No, bueno, pero Sí, sí. hubo una reunión en la que se acordó mentir ¿Quién en el sabía? Parlamento. No, Era no, no Marcet, se acordó. ¿no? Se dijo, esto no Marcet es, era un jugador esto de es fútbol, dijo. irrelevante. Marcet era un jugador de fútbol, dijo el canciller, la vicecanciller, Bueno, cuando canciller. aludió. Bueno, pero el que habló fue el gobierno. Entonces, Cuando yo entiendo tengan que usted no dijo algo falso. Yo dije que pero el gobierno hubieron no dio la información comunicaciones correcta. telefónicas entre Sí, los dos pero subsecretarios. cuando- Ahora, no las tuve yo. No las tuve Pero yo. no es correcto decir que el gobierno no mintió en el Parlamento porque están todas las pruebas de que sí. Tampoco es correcto decir que se mintió. Cuando Carolina H., cuando usted le da la palabra a Usted Carolina... puede decir, nosotros, sí, A ver, ella podía haber dicho. Usted aludió a las comunicaciones y le da la palabra a Carolina A H. Carolina Y H. Carolina H., cuando habla de las comunicaciones, dice que Maciel en esas comunicaciones no dio ningún tipo de detalle. Parecería que en el contexto de la conversación, que Marcet era un narco peligroso y pesado, era un detalle relevante, del cual H. dijo que no había ningún detalle. El que estaba hablando ahí era el gobierno, el sujeto era el gobierno, no era Carolina H. a título personal, era el gobierno. Y ahí nadie dijo, no, eso que está diciendo la vicecanciller no es real, del mismo modo que nadie dijo, no, aparte de que Marcet era jugador de fútbol, entendíamos que era un narco peligroso y pesado. El gobierno no dijo la verdad en el Parlamento en relación a ese punto. No, cuando Entiendo vos que no tiene nada que ver hablaste usted del con gobierno, lo de Torre Ejecutiva, ¿no? Claro, yo no hubiera dicho lo que se dijo que era un jugador de fútbol. Porque yo Porque no era la porque verdad yo- lo que se, de no, lo que pero se yo sabía. no dije eso en el Parlamento. Yo dije que sabíamos perfectamente quién era Marcet. Pero se interpela el gobierno. Ya sé, vos buscás No generar busco. una culpa en función de lo que yo dije o lo que dijeron otros. Pero bueno, está bien. Pero no estaban Nicolás, hablando no. todos, no se estaba. El sujeto no era el gobierno en esa instancia. Sí, no, para nosotros no era relevante el hecho de que nosotros le dijéramos, porque lo que queríamos era que Carolina H. se moviera para darnos solamente la información de si estaba preso o no estaba preso. No sabíamos que había un pasaporte en trámite. La última que tengo... Irrelevante la información. Bueno, son formas de verlo. Sí, Digamos, usted no va a esperar cuando interpele a algún ministro de gobierno que los ministros que vayan, uno le diga una cosa, el otro le diga algo que no se ajusta a la verdad y que los otros ministros tampoco le marquen que hay un ministro que está mintiendo. No, por supuesto que no. canciller. Por supuesto que no, pero lo que yo estoy diciendo es, para nosotros, en la preparación de la interpelación, donde se habla, era irrelevante decir No, el eso contenido. quedó clarísimo. Nosotros entendíamos que no era de importancia decir que Maciel le había advertido que esta era para que se moviera para saber si estaba preso. No para entregar un pasaporte, que no supimos. Pero bueno, es parte de la discusión. También salí sin ninguna responsabilidad de la justicia. ¿no? Está clarísimo. Lo que está en la justicia ahora en este momento es saber qué pasó en Torre Ejecutiva con el Sí. expediente. Usted no O tiene sea, nada que ver nada con que eso ver. en ese O sea, Ana, transité por un camino muy minado y no pisé ninguna bomba.
Bien. Bueno, quedan temas para conversar, pero tenemos que cerrar, ¿no? Sí, Nos sí. dilatamos con esto. Un placer. Muchísimas gracias. Nicolás, gracias. Paula y Ana, muchísimas Muchas gracias. gracias, muy amable. amable. Y después hablamos otro día del Partido Nacional. Sí, queda mucho ahí Sí, para quedó- hablar. quedó pendiente. ¿Tenía Hay muchas varias cosas para decir preguntas. o iba...? No, simplemente que tiene que haber unidad en el partido, ¿no? Está bien. Para poder transitar. ¿Y quién tiene que ser el presidente del directorio? Y quien reúna la mayor cantidad de gente en la convención. Ir a votación en la Pero no convención, hay que bajar la pelota, ¿no? Con el tema de la discusión pública de un tema que si el partido no está unido, no podemos transitar caminos de unión con otros partidos, ¿no? Es elemental, indispensable estar unidos para transitar lo que viene. Perfecto. Luis Alberto, Gracias. muchas Gracias. Gracias. Vamos a ver ahora...